Muy buenos días. Vamos a dar inicio a este gran encuentro que nos congrega el día de hoy acá. Queremos pedir, bueno, están todos sentados, recordarles amablemente que sus celulares estén en modo silencioso o vibracol para mantener, pues, el orden y la concentración en este evento de hoy. Lección inaugural. La Universidad de Monte Ávila se llena de regocijo, de alegría, al dar la bienvenida a un evento como estos. Cada año las universidades acostumbran la lección inaugural, la de toda la casa de estudios y la de cada escuela en particular o facultad, para que se presente como un espacio de encuentro para congregar, para iluminar y para motivar a toda la comunidad y ese sentido universitario que caracteriza y define a cada casa de estudio. La Universidad de Monte Ávila no escapa de esa realidad y por 25 años hemos estado construyendo país, construyendo futuro y por supuesto gracias a esas grandes pilares que tenemos en la educación propuesta por la Monte Ávila, como lo es una educación personalizada, una educación humanista, una educación cristiana y una educación que apunta hacia la excelencia. Para nosotros, este encuentro está siendo transmitido en directo por UMA TV, a través de nuestro canal en YouTube y por nuestra radio streaming, Radio UMA. La lección inaugural de hoy lleva por título El empresario como productor de libertad y agente de cambio social. Estará a cargo de nuestro invitado internacional, el doctor Alberto Vargas, a quien agradecemos y damos la bienvenida de una manera muy especial. Agradecemos la presencia acá. Saludamos a las autoridades rectorales que nos acompañan en la mañana de hoy, el doctor Guillermo Fariñas Contreras, vicerrector académico y presidente del Centro de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico, el doctor Gerardo Fernández López, el vicerrector administrativo, especialista Orlando Pérez Caldera, la secretaria general, magíster Carolina Amaya, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, magíster Rodolfo Antonio Bolívar García, directora de Escuela de Economía, especialista Licey Guerrero Albornoz, decanos de facultad, directores de escuela, profesores de la facultad y demás escuelas, estudiantes y distinguidos invitados. Quisiera invitar para las palabras de apertura inicial al director, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, magíster Rodolfo Antonio Bolívar García, para dar inicio formal a este encuentro. Rodolfo. Buenos días. Bueno, para nosotros es un honor estar acá en esta mañana y ver tantas caras variadas, ¿no? Profesores universitarios, autoridades, alumnos, en un ambiente, bueno, un tanto reducido, pero que nos hace la posibilidad del encuentro. Quien me conoce sabe que no suelo preparar palabras escritas. Quien me conoce sabe que yo simplemente hablo. Pero hoy, como quiero ser breve y no extenderme de más y quiero decir cosas bien precisas, pues me voy a limitar a leer un poco en la bienvenida que le quiero dar a nuestro ponente, el doctor Alberto Vargas. Estimadas autoridades de la Universidad Monte Ávila, apreciados profesores, señoras y señores, hoy quiero hablarles de una figura que representa un puente entre la filosofía y la acción, el doctor Alberto Vargas. Su trabajo es inseparable de la herencia intelectual de Leonardo Polo, filósofo que nos enseñó que el ser humano es apertura, libertad y coexistencia. El doctor Vargas ha tomado esa visión y la ha llevado al terreno de la empresa, la sociedad y la gerencia, convirtiéndose en un exponente actual de los logros polianos. Leonardo Polo defendía que la persona no puede reducirse a un mero recurso productivo. La antropología trascendental que él desarrolló nos recuerda que somos más que razón instrumental. Somos libertad y apertura hacia los demás. Alberto Vargas ha recogido esta herencia y la ha actualizado, mostrando que la empresa y la sociedad necesitan una visión antropológica para prosperar. Sus investigaciones y publicaciones nos invitan a pensar que dirigir no es solo administrar recursos, sino comprender y potenciar la grandeza humana. En el ámbito empresarial, Vargas enseña que la gerencia auténtica reconoce la dignidad de cada persona. La empresa, bajo esta mirada, se convierte en un espacio de libertad y responsabilidad compartido. En la sociedad, ha subrayado el papel de instituciones como la familia, la universidad y la empresa como agentes de cambio capaces de transformar la realidad desde dentro. En cuanto a la libertad, sus reflexiones sobre la causalidad y la acción personal nos recuerdan que ser libres no es simplemente elegir,
sino asumir la responsabilidad de dirigir con sentido. En la antropología, Vargas continúa la línea de Polo al mostrar que el ser humano es apertura y coexistencia, una realidad que trasciende cualquier reduccionismo económico o técnico. En definitiva, es un puente entre la filosofía y la práctica. Su trabajo nos recuerda que la verdadera gerencia no se mide únicamente en resultados, sino en la capacidad de liberar y potenciar la grandeza humana en cada persona. Siguiendo la huella de Leonardo Polo, nos invita a construir empresas y sociedades más libres, más humanas y más responsables. Así como Tomás de Aquino iluminó la razón con la fe y Leonardo Polo abrió la libertad a la trascendencia, Alberto Vargas, humildemente, nos recuerda que la empresa y la sociedad solo florecen cuando reconocen la grandeza del ser humano. Por eso quise preparar estas palabras para darle, digamos que una idea de importancia de lo que significa para nosotros que el doctor Vargas esté con nosotros, porque de alguna manera refleja la inspiración que esta universidad tiene y ha de tener y debe proyectar al futuro. Yo les invito, yo creo que ya es el momento de darle un fuerte aplauso al doctor Vargas, que generosamente está aquí con nosotros. Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Me pidió el decano que leyera un pensamiento de Leonardo Polo para darle contexto a esto. La superación del idealismo significa una oposición a la desvirtuación de la libertad que la pretensión en sí conlleva. A medida que la pretensión de sí avanza, la libertad va siendo sumergida en el pensamiento. El aprisionamiento de la libertad en la construcción de la identidad del sujeto con el objeto es una desviación filosófica que tiene lugar a expensas de la libertad. Vamos a discernir esto mucho mejor con esta reflexión trascendental y tenemos el inmenso honor de contar con la voz autorizada que combina una rigurosa formación filosófica con una profunda comprensión de la cultura de las organizaciones y las políticas públicas. Me refiero al doctor Alberto Vargas. Me permiten una brevísima reseña de su formación y trayectoria. El doctor Alberto Vargas es actualmente director del Inner Institute. Su formación académica es notable y multidisciplinaria, ofreciéndonos una perspectiva integral. Es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, lo que fundamenta su análisis en una perspectiva profunda y humanista. Posee un máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, una maestría en Educación por la Universidad de Villanueva, España, y una maestría en Políticas Públicas en el Tecnológico de Monterrey. Su prestigio se extiende al ámbito de la investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, asesor académico del CEFABIOS de la Universidad Pontificia de México, vicepresidente del Leonardo Polo Institute of Philosophy de Estados Unidos, y además esta excepcional trayectoria nos demuestra que el doctor Vargas aborda el mundo empresarial desde la óptica de la persona, desde la ética y además en el impacto social. El doctor Vargas compartirá con nosotros su visión experta en la lección inaugural que lleva por título El empresario como productor de libertad y agente de cambio social. Con un gran aplauso recibimos entonces al doctor Alberto Vargas. Qué amables todos, gracias por esta exquisita presentación, Rodolfo. Gracias también. Aquí está mi guión. Fantástico. A ver, paso aquí. Bien, pues gracias por esa exquisita presentación y dado que Rodolfo ha preparado unas breves palabras, yo también he preparado otras, ¿de acuerdo? Entonces también me voy a permitir leer, si no les importa, y pues iré siguiendo con la presentación que tenemos ahí. El empresario como productor de libertad y agente de cambio. Estimado y magnífico rector y viejo amigo Guillermo Fariñas, estimado decano y también amigo Rodolfo Bolívar, estimadas autoridades académicas, estimados alumnos y amigos de la Universidad Monte Ávila y sobre todo
estimados colegas, gracias, colegas profesores, gracias por su invitación. Me siento muy honrado. A pesar de ser promotor de la división del trabajo, Adam Smith era consciente del estado nocivo al que tal organización del trabajo conducía a los hombres del mundo de la empresa. En La riqueza de las naciones indica que la inmensa mayoría de los hombres, al desempeñar su trabajo de modo especializado y dividido, apenas ejercitan su inteligencia, no movilizan su inventiva y al perder ese hábito se vuelven tan estúpidos e ignorantes como puede hacerlo una criatura humana. Efectivamente, esta es con frecuencia la situación actual del mundo de la empresa. Con frecuencia es simultáneamente eufórica, aburrida o desanimante. El espíritu empresarial se puede situar hoy con frecuencia en el activismo propio del que se siente fugitivo, del incapaz de pensar. Por otro lado, de la alienación pasiva o de la sobrevivencia mediocre e indiferente. La empresa contemporánea no está en una situación fácil. Oscila entre una triple lógica liberalista, estatalista o también tal vez comunista, que oscurece el talante propio y genuino del empresario. A la lógica del liberalismo se corresponde en el empresario una cierta actitud fanática. A la lógica estatalista, una actitud cínica, y a la lógica comunista, una actitud de tibieza. De este modo, el que se caracterizaba por resolver problemas venciendo el miedo que los retos provocan, ahora se torna miedoso e incapaz de pensar más allá de sí mismo y de sus estructuras de seguridad. El empresario que ha sido contagiado por el liberalismo se torna individualista. El contagiado por el estatalismo se confunde en la colectividad amorfa. Y el contagiado por el comunismo se diluye en un idealismo que lo saca de la realidad y le roba el piso para andar con esperanza. Estas tres actitudes no empresariales hacen que la capacidad de ataque propia del empresario se transforme en un afán estabilizador por un lado, proyectivo por el otro, o también improvisador en tercer término. Sin embargo, desde estas tres actitudes no empresariales, se puede apuntar también inicialmente que el empresario es por su propia naturaleza un agente cargado de esperanza y por tanto un productor de libertad y agente de cambio social. Expongamos brevemente estas tres actitudes no empresariales y por tanto actitudes viciosas de la acción humana que surgen cuando el hombre no franquea el futuro y se desorienta sobre el meollo de su tarea. Me refiero al fanatismo, al cinismo y a la tibieza. El fanatismo. El fanático es el que piensa que está siempre en una situación favorable. El directivo fanático es el que cree que la organización puede llegar a un estado perfecto y trabaja diariamente para ello. El fanático está ciego a los problemas de la empresa. Efectivamente, esta es una tentación frecuente que sufre el empresario también hacia el futuro, que llegue el momento en que no haya problemas en la empresa. El fanático es el que, cuando le indican un punto de mejora o un asunto a resolver, suele responder: sí, eso ya lo hacemos aquí. El fanático es un optimista iluso que sacrifica la objetividad por la fidelidad absoluta a su ideal o a su método, incluso si la evidencia indica que es perjudicial. Vive, por tanto, una especie de cerrazón estratégica a modo de evasión eufórica. Para este tipo de empresarios, el encargado de ventas, por ejemplo,
Es el único que puede opinar sobre las ventas. Solo el de producción puede opinar sobre la producción. Solo el de contabilidad puede opinar sobre el estado contable de la empresa. Y así, el empresario fanático es incapaz de darse cuenta que otros puntos de vista pueden nutrir o identificar fallas o mejoras en la organización. El fanatismo cierra la mente del empresario. Le limita, le hace excluir, le hace intolerante. El fanatismo supone la adhesión a las propias creencias de manera crítica, aporística y absoluta. Para él, siempre habrá tropas y generales y no hay más. El pobre dirá, es pobre porque quiere y hay que traerlo con la cuerda corta. El fanático usa estas ideas en todo momento y las difunde pontificando en la empresa para justificar su activismo. El fanático vive en el mito del progreso, pues para él el futuro es mejor inevitablemente. Segundo, el cinismo. Por su parte, el cínico es el que piensa que los problemas se resuelven solos, sin su propia intervención, ni la de los demás. El cínico no niega el peligro, pero sí se ríe de él. Se trata de un directivo que se queda inmóvil, sin fortaleza para afrontar lo que le toca como directivo. Es un directivo que no avanza, pero que tampoco deja avanzar. El cinismo tiende a interpretar las acciones humanas bajo el prisma de la conveniencia, y la manipulación, debilitando la cultura organizacional y generando una parálisis moral. El empresario que cae en el cinismo ejerce una falsa modestia y al mismo tiempo se afana de conocer y manejar las reglas del juego, aplicando creencias en forma de refranes como, por ejemplo, la vida es injusta, el que no tranza no avanza, etc. El cínico no niega los problemas de la empresa y su entorno, pero sí renuncia a resolverlos. El cínico es un empresario cobarde. La esperanza del cínico es una esperanza paralítica y finalmente decae en pesimismo. Para el cínico, alguien más resolverá los problemas, pero definitivamente él no. El cínico no aspira al crecimiento, sino que se conforma con la estabilidad y por eso se aburre. Tercero, la tibieza. Cabe una tercera actitud no empresarial, la del tibio. Es la actitud propia del utópico, del que ha perdido la capacidad de intervenir y por tanto se incorpora por completo en el establishment alimentándolo. Para el empresario tibio, el crecimiento es imposible y por tanto su gran aspiración es la sobrevivencia. Se trata de una corrupción ideológica que reafirma su incapacidad de cambiar la serie temporal de la organización. Para el empresario tibio, la innovación es utópica y la alternativa es ser absorbido por las estructuras establecidas. El tibio es indiferente a los problemas, no los niega, no les saca la vuelta, sino que más bien piensa que no tienen solución y navega en ellos sorteándolos. La empresa del tibio es una empresa enferma, porque el empresario tibio se dedica a improvisar, a arrastrar los problemas, pero no a resolverlos. En tal tesitura, el empresario tibio miente sistemáticamente para sobrevivir. Surge entonces la pregunta sobre la actitud propiamente empresarial. La palabra empresario tiene su origen en el francés entrepreneur, que a su vez proviene del latín imprendere, que significa atrapar. Efectivamente, el empresario es el que acomete, quien sale a la cacería y por tanto asume los riesgos del proyecto o la obra que se le presenta. Es pues el que trabaja, pero el que trabaja acometiendo riesgos. Si hay riesgos,
entonces el resultado no está garantizado y el final no se conoce por completo. El empresario acepta no conocer cómo terminará resolviéndose finalmente sus problemas. De ahí que el empresario sea en realidad un visionario. Su actividad se debe a que ha visto algo que no es obvio a los demás, que no se ve a simple vista y que para que se realice se deben sintetizar diversas acciones y esfuerzos de otros. En tanto que visionario, el empresario es un líder, porque no solo descubre lo que los otros son incapaces de ver al encontrar una nueva línea de acción, una nueva posibilidad de proyecto, sino que además, y esto es central, aprovecha una serie de potencialidades que la situación o la problemática contiene y las desarrolla creando un marco organizativo en el que se incluyen los colaboradores, con nombre y apellido, los que se van haciendo cargo de ese proyecto que se vislumbra. Así las cosas, la crisis del empresario consiste precisamente, por un lado, en su incapacidad de ver un futuro mejor y por otro, en su incapacidad de organizar colaboradores hacia ese futuro posible. La crisis del empresario es simultáneamente una especie de parálisis, de activismo desbocado y de indiferencia utópica. En definitiva, la crisis del empresario es una detención del crecimiento, tanto económico como personal. Si se deja de crecer, entonces se detiene. Y si la detención se prolonga, se enferma y muere. Lo opuesto, entonces, a la actitud empresarial es detenerse, arrugarse, huir. En este sentido, el empresario es un inconforme. Es un inconforme con la situación, con los problemas que se le presentan. Lo suyo es cambiar el orden de las cosas para mejorarlas. La situación del empresario, en tanto que crisis, es la anulación de la dirección y el vacío organizacional. Es la pérdida instalada de orientación. Si el empresario se identifica con esa situación de problemas, entonces renuncia a su vocación y entra en crisis. Desde un enfoque antropológico, la situación, en tanto que crisis, tiene dos ejes rectores, me parece, y tiene 5 elementos que la conforman. La interiorización del miedo y de la mentira son esos dos ejes rectores. El empresario que ha entrado en crisis renuncia a asumir riesgos o se conforma con riesgos que le comprometen muy poco. Renuncia a los grandes objetivos y solo acomete los que tiene al alcance de la mano. El empresario se torna mediocre, se frivoliza. Es el primer eje de la crisis antropológica del empresario. Temerle al miedo. Hacerse medioso, interiorizar el miedo. El segundo eje es aquello que indicaba Solzhenitsyn, vivir en la mentira. Esto es hacerse mentiroso y ya no ver la realidad tal cual es, sino deformarla al grado de que ya no se sabe si se miente o no. Ya no se sabe qué es verdad y por lo tanto se desconfía de todos. Es la mentira sistemática, una especie de publicidad globalizada. Por su parte, los 5 elementos que articulan ese vivir en la mentira e interiorización del miedo son que la situación es desesperante, pues no se sabe cuándo se va a salir de ella o si se podrá salir. 2, que la situación es compleja, es decir, compuesta de múltiples dimensiones, es global y colectiva. 3, que la situación es íntima, pues se ha interiorizado hasta tal grado de pretender identificarse con ella. 4, que la situación es fragmentaria, pues rompe la vida íntima, social y con el mundo. Y por último, que la situación es esclavizante, ya que convive con una sensación falsa de libertad, pues identifica situación con libertad. Sin embargo, la situación de crisis no es definitiva, ya que el hombre no se reduce a su situación
concreta y presente, sino que hay potenciales en él superiores. El hombre es un ser emprendedor. Lo único que vale la pena hacer en este mundo es emprender. Hay que decirlo taxativamente. Lo único que vale la pena hacer en este mundo es emprender. Pensemos un momento en las grandes instituciones sociales. La familia tiene un carácter empresarial. La universidad también. Obviamente la actividad productiva lo tiene, e incluso el Estado, a pesar de que es muy difícil ver esto, pues el estatalismo es la más grande patología política hoy en día. Sin embargo, no solo la familia, la universidad, la empresa, el Estado tienen un carácter empresarial, sino que más aún, la propia existencia humana es en sí misma empresarial. Es creciente y es esperanzada. Efectivamente, la existencia indica salida de sí, efusividad. El empresario es un ser efusivo y capaz de salir de sí, sobre todo porque es persona. Nuestra época se encuentra ante tantas y diversas dificultades que se podrían resumir en la inadecuación entre los procedimientos heredados para resolver problemas y la gravedad característica de los problemas de un mundo interrelacionado, en que todo tiene que ver con todo. Un mundo sistémico. Ciertamente el mundo se ha vuelto no solo complejo, sino altamente complejo. O más aún, como indica Jürgen Habermas, de una complejidad inabarcable. Y por tanto también, y esto es de mucho interés para las facultades de economía y las escuelas de negocios, el mundo se ha vuelto, como indica Klaus Hofe, de una múltiple ingobernabilidad, por la ingente cantidad de efectos perversos que la acción humana y también empresarial ha provocado y que bien ha indicado el sociólogo francés Raymond Baudon. Me parece que hoy vivimos en un mundo mostrenco en dos sentidos. Uno, en tanto que bruto, carente de gobierno, de dirección, sin dueño. Y dos, en tanto que extraño, carente de rostro, de identidad, despersonalizado. Ese mundo mostrenco y también monstruoso es una de las manifestaciones del estado afectivo del empresario que oscila, como ya he dicho antes, entre la euforia, el aburrimiento y el desánimo. No nos debe extrañar, pues, efectivamente, así lo indicaba Aristóteles en la política, que mandar esclavos no es interesante. Y por el carácter cibernético que tiene la acción humana y específicamente la acción directiva, mandar esclavos se torna en contra del propio directivo. En el afán de gobernar de libertades en libertad, hay que decirlo taxativamente, lo que está en juego no es solamente la empresa, sino el directivo mismo en tanto que director. Quien se conforma con gobernar esclavos alienados o autómatas renuncia a su capacidad directiva y de liderazgo y se estropea también a sí mismo en ese afán. Se reduce, se empequeñece. Si el empresario se conforma con producir productos y con las utilidades que le acompañan, entonces se aburre y deja de crecer. O se es cada vez más empresario o cada vez se deja de serlo. No hay punto neutro. Ser empresario no es un título, es una actividad vital creciente. El empresario es un promotor del orden. Lo suyo no es solo producir, sino sobre todo ordenar. De este modo, si lo que se produce no se ordena, no se organiza e incorpora al plexo medial, que es el mundo en el que vivimos y hemos construido, entonces no es realmente producción, sino desperdicio, residuo que se introduce en el mercado y genera
disfunción. Es aquí donde el empresario, así es, cuando el empresario se limita meramente a producir, entonces contamina. Es aquí donde el empresario y el filósofo se intersectan, pues lo propio del sabio es precisamente eso, ordenar. Y el empresario es sabio en la medida en que también ordena. Y es bruto, o idiota, o sofista, en la medida en que su producción genera disfunción en el plexo medial, genera residuo, contamina. Por este motivo, la dirección o el orden debe estar en manos de empresarios humanistas, empresarios filósofos, y no en manos de los meramente especialistas, técnicos o expertos. Ordenar es una actividad netamente empresarial y netamente intelectual. Al empresario no le corresponde meramente producir, sino sobre todo dirigir. Y con rigor dirigir y ser dirigido es una actividad exclusiva de los seres inteligentes y libres. Así se ve que gobernar no es lo mismo que ejecutar. Gobernar es liberar. Por eso, el poder debe estar primeramente en manos de los directivos, de los empresarios, y después también, sin exclusión, de los ejecutivos. O lo que es lo mismo, no conviene confundir la ejecución con la dirección. Una confusión muy frecuente hoy. Aquello de director ejecutivo, que si bien se entiende, es en cierto modo una contradicción de términos, una confusión empresarial. La causa final no es el beneficio, sino el orden. Mientras no se superponga el orden sobre la eficiencia, las empresas estarán mal organizadas y lejos de resolver problemas, los generarán. Ahora bien, el empresario ordena el mundo ordenando a la sociedad, a las personas. Por eso, caben dos tipos de órdenes: mandar y organizar. Mandar. Emitir órdenes. Se manda a ser agentes libres emitiéndoles órdenes. Se suele pensar que mandar es una actividad de la voluntad, pero no. Se emiten órdenes con la inteligencia y no con la voluntad. Si el directivo no consigue darse a entender, entonces no ordena, sino que desordena. Del mismo modo, solo se obedece en la medida en que se entiende. Así pues, mandar y obedecer son actividades inteligentes, tanto mandar como obedecer. Para ordenar se requiere obediencia inteligente, o lo que es lo mismo, que el director y el ejecutor sinteticen sus inteligencias. Por eso podemos decir que la libertad de los subordinados se activa desde la acción directiva, o lo que es lo mismo, que el que dirige amplifica su libertad al equipo al considerarlos como inteligentes. De otro modo, se pone de manifiesto que cuando el empresario pretende salirse con la suya, se aburre, pues mandar esclavos carece de interés, como hemos dicho. Al mandar esclavos, el talante intelectual del directivo no se pone en juego. Se puede alcanzar el resultado, pero no se crece en tanto que director, pues por el contrario, se decrece. Se alcanza el resultado y nada más. Y ese nada más es casi todo. Si el que dirige no crece, entonces se esclaviza. Si el que ejecuta está obligado a obedecer, no hay entonces dirección. El que ejecuta debe tener margen de acción y ese margen exige inteligencia. ¿Cómo conseguir que tenga margen de acción? Emitiendo órdenes abiertas. Es decir, que comuniquen el fin de la acción y dejen libertad en los medios. La apertura de la orden se pone en juego en la comunicación. Si la comunicación es pobre, entonces no hay margen de acción. Y el liderazgo se torna unilateral. Se trata de la comunicación como técnica de segundo orden.
Si los medios son libres, entonces también en cierto grado lo es el fin. La relación de fines, de medios y fines, mejora el fin, lo amplifica. Efectivamente, si la orden es abierta, la ejecución muy posiblemente mejoró las expectativas establecidas inicialmente. Y este es un gran indicador de que la orden ha sido la correcta. ¿Cuál es el indicador? De ordinario se piensa que el indicador de que se ha mandado bien es alcanzar el resultado previsto objetivamente. Los famosos OKRs o KPIs, los cuales se materializan finalmente en utilidades. Si las utilidades son pobres, se infiere que el mando también lo ha sido. Si son ricas, también el mando lo es. Sin embargo, el verdadero indicador de la buena dirección es la innovación. Si hay innovación, se ha mandado bien. Desde aquí se ve que la emisión de órdenes abre paso a la innovación y la innovación es una dimensión de la libertad. El empresario que dirige hombres libres libera innovando. En tal dinamismo crece el empresario y también sus colaboradores. La empresa se convierte entonces en un espacio de crecimiento no solo por los resultados alcanzados, que son relevantes, sino sobre todo por la intervención intelectual de todos. Mandar y obedecer son alternativos y en esa medida se produce libertad en la empresa. Por el contrario, si el mando es unilateral y está dispuesto a corregir su orden, por el contrario, si el mando es unilateral, se pierde la competitividad. Hay que aspirar a tener colaboradores del más alto nivel posible y conocerlos bien, ponerse en sus zapatos. El empresario no puede ser mediocre en esto, no debe renunciar a la libertad. El empresario es productor de libertad en la medida en que no manda unilateralmente y está dispuesto a corregir su orden. ¿Cómo conseguirlo? Teniendo buenos colaboradores y ayudándoles a crecer. De ahí el tercer elemento de la acción directiva. Formación de los sucesores. Formación de los sucesores, de los relevos. Esto significa hacer de la empresa una institución donde los colaboradores mejoran. Segundo, establecer un orden, organizar. Lo primero que cabe organizar es el espacio. El espacio es el ámbito más básico de la libertad y la libertad en ese ámbito se alcanza pragmáticamente con el trabajo técnico. Organizar el espacio es administrar y administrar es muy relevante para el empresario. No es lo mismo administrar que gobernar. Ciertamente las cosas se administran, pero las personas se gobiernan. Esta distinción central para el empresario, aunque es aristotélica, está clara en Saint-Simon. Por otro lado, todo trabajo técnico implica un gasto de tiempo. Efectivamente, el costo de ordenar el espacio es el tiempo gastado. Reponer o arreglar es una modalidad positiva del tiempo en la que el hombre establece un orden espacial que muchas veces él mismo ha estropeado, evitando el desgaste del tiempo para prolongar la existencia de las cosas y de las instituciones. Se requiere de un gran esfuerzo positivo para evitar la decadencia o la pérdida. Ese esfuerzo es el arreglo. El arreglo es positivo. Piénsese, por ejemplo, en la nutrición, la limpieza diaria de la casa, el aseo personal, el mantenimiento de las máquinas, la limpieza, la reposición de los colaboradores y talentos o el cuidado de la salud. Hoy está bastante demeritado el arreglo. Sin embargo, no todas nuestras energías se van en arreglar el mundo. Hay también energías excedentes que se usan para llegar a metas
que se usa para llegar a metas temporales distintas a las condiciones iniciales. Me refiero al progreso. Progresar es una forma positiva de vivir en el tiempo. Si el hombre efectivamente progresa, entonces tiene un cierto dominio del tiempo y se destaca de él. Así pues, el progreso es una retroalimentación positiva que inaugura una nueva dirección. Si el arreglo exige repetición, el progreso exige novedad. El progreso inaugura un tiempo nuevo. Es positivo progresar. Para conseguirlo, el progreso tiene dos axiomas: el ahorro y la previsión. El ahorro abre paso a la capitalización, mientras que la previsión al conocimiento. Toda buena abuela sabe que si se ahorra y se estudia, se progresa. Efectivamente, las llamadas ciudades o sociedades del conocimiento son ciudades de progreso, porque en ellas hay un continuo proceso de capitalización y una alta capacidad de anticipar el futuro. Piénsese, por ejemplo, en Silicon Valley o en Boston. Estas sociedades tienen clara la alianza entre empresa y universidad, entre empresarios e intelectuales. Desde el progreso es posible cambiar el orden establecido e introducir variaciones. Sin embargo, si el arreglo tiene como problema el gasto del tiempo, el progreso carga a su vez con el problema de la integración y por tanto de los llamados daños colaterales. Este es el problema del progreso. ¿Qué significa en este sentido que el empresario es productor de libertad? Que da hipervalencia al futuro, es decir, independencia de condiciones iniciales y superioridad respecto de formas ya presentes. Hay que entender que el conocimiento es superior a los productos. Por lo tanto, lo estructural en la economía no es el mercado, sino la empresa, y con ella sobre todo los empresarios y sus colaboradores. El mercado es un sistema de intercambio, pero la empresa es un sistema de cooperación. Y la cooperación es superior al intercambio. Nos encontramos entonces con una tercera modalidad de aprovechamiento del tiempo, asunto central para un empresario: el crecimiento. La primera referencia al crecimiento es la corporal, que ahora no pasaré a explicar. Ahora bien, el hombre es capaz de crecer también interiormente y con ello socialmente. Se trata del crecimiento esencial propio de los hábitos y muy especialmente de la inteligencia y la voluntad. Consiste en hacer suyas las formalidades de otras cosas e interiorizar todas las cosas unificándolas en sí mismo. Es un criterio irrestricto que amplifica, es un crecimiento irrestricto que amplifica al hombre desde dentro, lo ensancha por dentro, lo hace universal, cosmopolita, y al que ordinariamente se le llama humanismo. Este crecimiento es muy relevante. El hombre no solo es capaz de perfeccionar las cosas, sino también de perfeccionarse a sí mismo y los demás a través del conocimiento y de la virtud. Este crecimiento de la esencia humana se corresponde con la ética, por ejemplo, con la vida buena de carácter social, y su degradación se concreta en el surgimiento de ideologías y vicios, tanto particulares como sociales. Las grandes sociedades y culturas se sostienen en buena medida en el cultivo rico del humanismo y un alto talante ético. El humanismo griego, por ejemplo, o el renacentista, son ejemplos paradigmáticos de este crecimiento que organiza la realidad social en torno a lo nuclear humano, a lo que hay de universal en él. Desde lo universal humano se organizan todas las peculiaridades de cada facción parcial de modo sistémico y creciente. ¿Qué es eso de sistémico? Es el método propio para establecer una orden. Es el método propio de la acción directiva. Es el método de organización de lo complejo, de lo humano. El método sistémico es el modo propio de dirigir personas y hacer empresa y consiste en ver, atención,
la mayor cantidad de factores posibles y encontrar las relaciones de coherencia. Es otra lógica, otro modo de pensar. El empresario humaniza efectivamente la empresa y le da visión global, la visión global que requiere al ampliar constantemente los factores, buscando adquirir un conocimiento de conjunto que siempre es creciente y mejorable. Así pues, el empresario no pone atención solamente a las finanzas, a las ventas o a la producción, sino que en una actividad abierta busca incorporar de modo creciente el número de factores, investigando qué es eso que los une, cuál es el bien común que aportan a la empresa. Efectivamente, cuando el empresario piensa y actúa sistémicamente, es capaz de integrar la diversidad del equipo organizándolo. Es lo que Platón llama sinopsis, o lo que Aristóteles entiende como conocimiento epagógico, es decir, el camino ascendente de la mente que va reuniendo todo gradualmente gracias al carácter universal del alma humana, el juego que hay interiormente en el hombre entre el conocimiento y la virtud. Pero cabe aún una modalidad de crecimiento superior. No solo el crecimiento propio del alma humana, sino de lo que podríamos llamar el crecimiento personal. Hoy se habla mucho del crecimiento personal, es un asunto relevante. Si el hombre no se reduce a ser humano, sino que además es persona, entonces su carácter personal también es creciente. En tanto que persona, el hombre es capaz de trascenderse a sí mismo dándose. Se trata de la dimensión más profunda de la libertad de soltarse de sí para que otro sea, la libertad de amar como don sincero de sí, en atención a una vocación, llamada o sentido que le trasciende y le reformula por dentro. Efectivamente, el hombre no solo es un ser animado, sino un ser espiritual. Se trata de una redirección de la existencia, un volver a nacer que en el fondo conecta con lo divino. Ser persona indica que uno no se reduce a ser sí mismo, sino que hay alguien más íntimo a mí que mí mismo. Y por tanto, no estoy solo, sino que soy un ser acompañado y por tanto cargado de esperanza. Si soy acompañado en el ser, entonces no temo dar ni darme. Se trata de lo que se podría llamar la hiperteleología cristiana, que consiste en donar. Hoy se habla, como saben, de la economía del don. Donar es dar sin perder. La actividad superior al equilibrio de pérdidas y ganancias, el ganar sin adquirir y el adquirir dando, dice Leonardo Polo. El empresario que fomenta la libertad entiende al hombre, a sí mismo y a los demás, como aportantes, y este es un asunto clave. No se trata de subvenir necesidades ajenas, como ha de ser, como de hacer que el prójimo deje de estar en situación precaria y pueda volcarse también hacia los demás. Si los demás son aportantes, entonces el empresario busca multiplicar y organizar su aportación de modo que todos participen correctamente en el juego económico y social. En la charla de esta tarde profundizaremos en una teoría de juegos de enfoque antropológico para la empresa. En definitiva, crecer personalmente es destinarse. ¿Y cuál es la gran aportación del crecimiento sobre el arreglo y el progreso de los que hemos hablado? La integración. El crecimiento integra la integración y el sentido de la acción empresarial tan necesario hoy en día. En tanto que empresario, el hombre no solo es capaz de crecer esencialmente en el alma, sino como ser humano, sino además es capaz de crear organizaciones, lo cual
abre nuevos tiempos y libera al futuro del lastre del pasado, produciendo libertad. Sin embargo, el empresario es capaz de más. Es capaz no solo de crear organizaciones, es capaz de crecer personalmente buscando su destino personal en clave de donación cuando crea efectivamente esas organizaciones. Quien piensa que la actividad empresarial se reduce a generar utilidades, a ganar dinero, se equivoca. Se equivoca globalmente. La vocación del empresario es trascender, al crecer, ayudando a crecer a sus colaboradores a través del mando, estableciendo órdenes nuevos a través del arreglo y el progreso y abriendo horizontes de destinación personal a través de la donación sincera de sí. La clave económica de Adam Smith es intercambiar el excedente de la producción. Intercambiar. Sin embargo, esto es un reduccionismo de las posibilidades y alternativas humanas. El hombre es capaz de intercambiar efectivamente su excedente. Sin embargo, también es capaz de hacer con él una fiesta. El empresario es efectivamente capaz de donar. Desde la donación, cambiar el curso de la historia, tanto personal como la de los demás. Insisto, el empresario es un productor de libertad al ser productor del tiempo, añadiendo valor, creando tiempos nuevos. Y entonces vence el aburrimiento, la euforia y el desánimo. Hoy se habla del famoso nuevo orden mundial, a partir de teorías de la conspiración o a partir de la renuncia de la libertad que se abandona al control de unos pocos agentes que no pueden sino ejercer eso, control. Sin embargo, el verdadero orden mundial depende de la empresa. Es el empresario el capaz de dirigir un nuevo orden en el mundo al hacer empresa. La empresa abre nuevas dimensiones temporales en la medida en que organiza el mundo, en la medida en que establece un orden. Y el orden, en tanto que orden social y del plexo medial, siempre es nuevo. Es decir, creciente, reorganizado novedosamente. No desesperen que estoy a punto de terminar. Sin embargo, el crecimiento económico consiste sobre todo en crear un tiempo nuevo. En esto consiste el crecimiento económico. O mejor aún, en mantener el carácter novedoso del tiempo. El empresario, al establecer un nuevo orden del mundo humano, se posiciona como el principal agente económico y de cambio social en el sentido más riguroso. Como sabemos, la economía consiste, en su sentido más originario, en la organización del hogar. Así pues, el empresario que lleva el tiempo a su sentido más fronterizo consigue una organización novedosa del hogar global, de nuestro mundo, de nuestra casa común, que es este mundo en el que vivimos. El empresario de hoy tiene mucho que decir sobre la invitación del Papa Francisco Laudato Si. Efectivamente, es en este punto donde se empieza a vislumbrar el carácter humanista de la acción empresarial. El empresario, al hacer empresa, humaniza al mundo organizándolo, perfeccionándolo. Gracias a la actividad empresarial, el hombre es capaz de transformar el universo en mundo y la selva transformarla en ciudad. El mundo es nuestro terreno de juego organizado en orden a la vida buena, a la convivencia. Terminemos preguntando, ¿cuál es la principal responsabilidad del empresario? Abrir paso a un mundo ordenado. Ordenar el mundo, ordenando la sociedad. Esto es producir efectivamente libertad. El empresario es el gran ordenador. Hoy, más que capitalista o comunista, me parece que hay que ser decididamente empresarialista. Las posibilidades que el futuro abre al mundo a través de la empresa son insospechadas. El futuro es de la empresa
y si la empresa cumple su vocación, un nuevo orden mundial que tenga como criterio el crecimiento personal puede acontecer. El empresario es productor de libertad porque genera esperanza. ¿Cómo produce esperanza? Abriendo futuros que no se hacen pasado. Es decir, no reduciendo su actividad a la producción, sino además ordenando y aún más donando. Esta pregunta nos conecta con las personas y desde ellas con la familia, el conocimiento y la cultura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El empresario como productor de libertad y agente de cambio social. Interesantes los puntos, ver cómo nosotros podemos conectar desde la docencia, desde el estudio, desde la administración, desde la humanidad y desde la academia sobre todo. Vamos a abrir un espacio para sus preguntas, comentarios, reflexiones. Invito al decano Rodolfo, que se sirve. Vamos a encender los micrófonos. Y tenemos una persona de protocolo con un micrófono para que quien quiera participar se le acerque y pueda hacer su aporte a esta reunión. Gracias, Rodolfo, por acompañarme, porque si no pudo haber sido muy salvaje. Uno se asusta aquí. Bueno, buenos días. Bueno, hemos presenciado una lección inaugural, a mi juicio, bastante innovadora en la libertad, ¿no? Hablas de libertad como innovación, como libertad. Qué interesante verlo, porque estamos en tiempos donde hablamos mucho de la innovación, ¿no? Y nos centramos de repente en la innovación tecnológica. Pero resulta que al innovar estamos manifestando nuestra trascendencia humana siendo libres. Y esto es algo realmente importante. Yo no me quiero extender a hablar porque podría estar 2 horas, 3, 4, no tiene sentido tanto tiempo hablar, pero sí quiero escucharlos. O sea, necesitamos escucharlos. Nuestros queridos jóvenes de protocolo que están hermosísimos el día de hoy, o sea, qué cosa tan impresionante, ubicados estratégicamente y nadie les dijo nada, ellos lo hicieron solas, ¿ok? Y los chicos, como son los chicos, se quedaron afuera como más serios, ¿no? Bueno, qué bien, los felicito muchísimo. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, ellos están dispuestos a avanzar donde se ubiquen para preguntar, por favor. Yo sé que la primera pregunta siempre es un poco difícil, pero siempre sale. Y una vez que sale una, salen varias. Acá está el profesor Ricardo. Acá. Yuyu. No tienen que ser adelante. Preguntas, ¿eh? Adelante, Seguramente serán objeciones, así que adelante, ¿eh? Yo no prometo responder. Profesor Siliberto. Muy buenos días. Lo felicito por la conferencia. Mire, yo no sé si entendí bien, pero en su exposición me da a entender de que el empresario, como su título dice, es un productor, ¿okay? Un promotor de libertad. Pero es como muy determinista porque hay otros factores también que emprenden libertad o que producen libertad. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta una sociedad, la ONG, partidos políticos, de repente la iglesia misma, la sociedad en general, somos productores todos de libertad. Y no se entiende, por lo menos en mi humilde opinión, libertad sin ciudadanía. Y el empresario tiene que ser también ciudadano, que más allá de producir bienes, producir servicios, producir ganancias, producir bienestar económico, ¿verdad? También tiene una responsabilidad social muy grande. No sé qué si me puede decir al respecto. Y muchas gracias. Y lo felicito. Gracias por el comentario. Recuérdame tu nombre. Ricardo Siliberto. Ricardo. Siliberto, sí. Siliberto, gracias Ricardo. Gracias, muy buen apunte. Efectivamente, el empresario no tiene el monopolio de la libertad en ningún caso. Sin embargo, me parece que pues hoy está muy disminuida la vocación empresarial. Y el propio empresario, con frecuencia, al menos en las conversaciones que yo tengo con empresarios, con directivos, pues aparenta tener una autoestima alta, pero muchas veces la tiene muy baja. Se siente como con una carga sin sentido y abandonado, ¿no? Se habla mucho en las escuelas de negocios de la soledad del directivo, ¿no? Incluso se le ha dado un carácter como positivo, cosa que a mí me parece que es un error. Andar por la vida solo es siempre un error, no les quede duda. Otra cosa es que uno al final
haga cabeza y tenga que asumir los costos últimos, ¿no? Pero nunca jugar solo, ¿no? Pasa también en nuestra propia vida. Uno al final, pues tiene que asumir sus propias responsabilidades, pero andar solo significa desesperar, ¿no? Bien, entonces eso sobre la libertad. Me parece que lo nuclear del empresario, de su actividad, en tanto que empresario, es producir libertad, ¿no? Más allá de las utilidades, de los resultados alcanzados, de los empleos que genera, hay que entender la dimensión trascendente de la actividad empresarial. Y creo que esa dimensión trascendente, un modo de explicarla, no el único, es a través de la libertad. Es decir, el empresario es un gran liberador, ¿no? Pero como decíamos, no tiene el monopolio de la libertad. A mí me parece, y esto se lo ha aprendido a Leonardo Polo, que lo mencionaba acertadamente Rodolfo, me parece que la sociedad tiene tres grandes agentes de cambio social, tres grandes generadores de libertad. El primero y el más importante es la familia. O sea, no hay más libertad que la persona misma engendrada, cada uno en su propia intimidad. ¿Quién es más libre que tú en tu intimidad? No existe cosa alguna, ¿no? El hombre es un fenómeno, es una novedad histórica. Tu nacimiento, pues es insospechado. Nadie sospechaba que nacerías tú. A lo mejor tus padres sabían que nacería un hijo o una hija, incluso con la tecnología de hoy, pues su código genético, etcétera, pero nadie es capaz de sospechar sobre ti. Entonces, la familia, gran agente de cambio social, no solo por ser generador de la vida humana y por lo tanto de las personas, de su carácter personal, sino también, lo sabemos, su educación, su crianza, su desarrollo. Segundo, la universidad. Por eso decía yo que la universidad tiene un gran carácter empresarial. ¿En qué sentido? En que se enfrenta con la libertad. Las universidades, para que sean universidades, no exclusivamente, pero es un asunto nuclear, tienen que ser espacios de libertad. Ahora que está aquí el rector frente a mí, lo compadezco. Lidiar con seres libres es muy difícil. Los profesores somos gente muy peculiar, hay que compadecer a las autoridades académicas porque no es fácil lidiar con libre pensadores. Pero ¿saben qué? También les paso la responsabilidad. Hoy, yo que pertenezco al gremio, yo me incluyo perfectamente, no es fácil encontrar hoy profesores librepensadores. Bien, la universidad. Y en tercer lugar, la empresa. Me parece que la empresa es un gran promotor de libertad, un gran agente de cambio. Mencionaste, ya no voy a hablar más de la empresa porque ya he dicho demasiadas palabras, pero me parece mencionaste la iglesia y ciertamente añadiría sin problema la iglesia, ¿no? La iglesia es una gran promotora de la libertad y del cambio social. Sin embargo, como sabemos, esas cuatro instituciones no están en una buena situación. De ahí que la esperanza está en cada uno, ¿no? Gracias por el comentario, Ricardo. ¿Alguien más? Acá el profesor José Manuel. José Manuel. Bueno, muchísimas gracias y te felicito por esa conexión del mundo gerencial con el mundo filosófico. Es bien complejo, ¿ok? La libertad no es absoluta. La libertad es relativa y la libertad trae responsabilidad. ¿Cómo compaginamos todo eso desde el punto de vista gerencial con la persona y con la esencia de nuestra universidad, que es humanista? Sí, gracias. La verdad es que esta universidad, como todas, porque el humanismo es estructural en cualquier universidad. No se es universidad si no hay humanismo. Me comentaban, conversaba con Wendy y con otras autoridades aquí que tienen un programa de core curriculum, o no sé cómo le llamen, ¿no?
Es un asunto central tanto para los alumnos que están aquí, que lo sepan, como para los profesores. Es una responsabilidad de todo profesor universitario saber sobre los fundamentos, y eso es un asunto filosófico. Si yo soy profesor de macroeconomía, tengo que saber sobre los fundamentos. Si soy de estadística, tengo que saber sobre los fundamentos. Sin embargo, de ordinario se sabe algo sobre los fundamentos, pero muy rara vez no sobre lo fundante, lo inicial, sino sobre lo final. Es decir, sobre el sentido. Y a veces los universitarios, los jóvenes universitarios se aburren en la universidad porque no somos capaces los profesores de hablar del sentido. O sea, ¿qué sentido tiene? Oiga usted, y en ese sentido los alumnos tienen que ser rebeldes. Hoy exigir al profesor, explíqueme sobre los fundamentos y sobre todo sobre el sentido. Si usted no me explica sobre el sentido, me marcho. Bien, pues creo que esa rebeldía tiene que ser tanto la rebeldía del humanismo, tanto de los profesores como de los alumnos. Gracias, José Manuel. Profesor, Acá el profesor Fariñas y el profesor Gerardo. Leira Está por allá. había tomado Leira la- también está primero. Sí, sí. Leira, Guillermo, Gerardo. Bueno, muchas gracias, Beto, por esta exposición. Y fíjate, conversaba sobre términos como libertad, como crecimiento, como orden. Y un poco también decías que cada uno de nosotros somos empresarios en sí mismos, ¿no? Mi pregunta o mi invitación es, ¿a qué mensaje le darías tú a nuestros estudiantes que unos más tempranos, otros más tarde, van a entrar en ese orden empresarial, ¿verdad? Y desde su libertad de elección, su libertad responsable, el entender que no es solamente ser elegir, sino también ser elegido, esa combinación de elegir o ser elegido por la empresa. ¿Qué mensaje les quisieras dar a nuestros estudiantes? Gracias. Qué pregunta más fina, ¿eh? Gracias. A ver, me llamó mucho la atención eso de elegir y ser elegido. Y ahora me estoy acordando de una conversación que tuvimos tú y yo en redes sociales. Ya veo por dónde va. Pero recuérdame el primer asunto. Ese fue el segundo. Sobre el orden. Ya me acuerdo. Venga. Bien, gracias por la pregunta. Entonces, bueno, ahora espero que efectivamente los alumnos que más bien están hacia atrás, pues esto va para ustedes. A mí me parece que el asunto central de nuestra civilización hoy, fíjense las palabras que estoy diciendo, muy brutales, pero es que los académicos así somos, ¿no? Y más los filósofos, ¿no? Y como somos así, también nos cubrimos las espaldas. Entonces yo tengo un librito que les traigo a regalar, ¿no? Debí de haberlo traído aquí, está en la oficina de Rodolfo, un librito que les traigo a regalar que se titula La genealogía del miedo, un estudio antropológico de la modernidad. Es para la biblioteca de la universidad. Y otro que se titula Ser y Don, donde está expuesta la teoría de juegos de la que conversaremos más tarde. A mí me parece que el reto más importante que tienen los universitarios hoy es vencer el miedo. El miedo tiene múltiples modalidades. Puede ser abrupto, como temerario, ¿no? Y entonces tendemos a ser abruptos, temerarios, activistas, retadores, provocadores, ¿no? Terroristas. Pero también tiene otras versiones. Puede ser pasivo, pasota, como dicen los españoles, ¿no? Aburrido. Hoy nos encontramos aburridos. Pero no solo los jóvenes, sino los niños. Es una cosa patética. Cuando encuentra unos niños aburridos, eso uno dice, algo está muy mal en lo que estamos haciendo. Aburrimiento. Y también como ensoñamiento, ¿no? Perderse en sus sueños, en sus mundos paralelos, en sus mundos fantásticos, ¿no?
Son tres versiones del miedo. Me parece que la juventud, pero también los profesores, tenemos que ser capaces de vencer el miedo. Y el miedo que hay que vencer en la universidad es a pensar. Este es el más grande de todos los miedos de la universidad. A pensar, y a pensar con fuerza, con libertad. Y para eso hay que vencer. El miedo es gemelo, es hermano de la pereza. Con pereza no se puede venir a la universidad. Márchese el que no quiera trabajar, porque nos estropea a todos, nos hace daño. Nos hace daño. Márchese. A la universidad se viene a trabajar. Y los universitarios trabajan estudiando. Estudiando. Así se trabaja. Entonces, quien no quiera estudiar no tiene nada que hacer en la universidad. Luego, la universidad es bella, es fantástica, es un gran espacio de crecimiento, de relaciones interpersonales, pero todo eso, créanme, es accesorio. El que pasa por la universidad sin estudiar no es universitario. Entonces, me parece eso lo primero. Y sobre lo segundo, claro, es que no nos damos cuenta del valor que tiene ser elegido, ¿no? The chosen, ser el elegido, ¿no? O sea, pareciera que ser elegido es como algo marginal. Y en el fondo lo que indica es un oscurecimiento de la vocación personal. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tiene un talento, una llamada, de la cual yo no me entero nada, ni tus profesores, ni tus padres, ni tu novio, ni tu novia. Es algo íntimo, es algo muy profundo, que además no se ve a simple vista, sino que hay que buscarlo. Y no se busca allá afuera, sino que se busca acá dentro. Se llama vocación. Si uno no encuentra su vocación, ha perdido su tiempo, sea empresario, profesor, joven universitario. A la gente de empresa le gusta ganar tiempo. Si hay algo que le fastidia, es perder el tiempo. Eso es lo de lo más molesto en el mundo de la empresa. Pues el mejor modo de ganar tiempo es buscando la vocación personal y jugándose el pellejo en ella. Entonces me parece que en la empresa uno tiene que funcionar, dirigirse en el mundo laboral en términos de vocación. Pero a veces uno va como a ofrecerse al mercado, ¿no? Ahí va a ofrecerse. No, haga usted un trabajo de discernimiento, piense sobre usted, piensa sobre ti. Y entonces lánzate sobre lo que veas. Oye, pero es que, me acuerdo yo, y termino con una anécdota, estaba en una reunión familiar, mi sobrina, en edad de entrar a la universidad, y entonces le pregunta a alguien, oye Vanessa, ¿y tú qué quieres estudiar? Y si mal no recuerdo, porque ahora veo que me están grabando y me puede echar en cara, si mal no recuerdo, dijo, filosofía. Pero no me quiero morir de hambre, entonces estoy pensando qué estudiar. Y entonces, yo estaba ahí y dije, ¿pero qué estoy escuchando? Y entonces le digo, oye, ¿pero cuántos filósofos conoces? No, tío, solo a ti. Yo dije, pero tan mal me ves, ¿no? O sea, lo que es un prejuicio establecido, ¿no? Tan mal me ves para que, aunque quieras estudiar filosofía, renuncies a ello. Bueno, hay que confiar en el talento, en la vocación. El mejor modo de rendir es siguiendo tu talento. No sé cuál sea, ese es problema tuyo, pero es el mejor modo de rendir. Es la mejor economía que se puede hacer. Gracias, Len. Rector. Gracias. El rector tiene acá la palabra. Alberto, muchas gracias por tu ponencia. Hablando de la acción del empresario, nos ha dado muchos conceptos muy interesantes, ¿no? Productor de libertad, es a través de la inteligencia, es abriendo la intimidad, temas comunicacionales y hacer idea de
de la empresa, que es un poco la creación del empresario, ¿no? Y esas notas que nos ha dado crean, pienso yo, un clima propicio para la amistad en la empresa. A ver si nos pudieras conversar un poquito sobre ese tema. Bueno, yo no sé si ustedes se pusieron a preparar las preguntas, pero todas, de verdad, los felicito, son exquisitas. O sea, me siento a mis anchas, ¿de acuerdo? O sea, Qué bueno, gracias, qué bueno, Rodolfo. qué bueno. Efectivamente, la amistad es un temazo. Es un temazo. El que más sabe de amistad, o al menos así de entrada, es Aristóteles. Y escribe un libro al respecto que se llama Ética a Nicómaco. Ética a Nicómaco. Nicómaco, Aristóteles le da una serie de sugerencias a su hijo. Si tú quieres ser feliz, sigue este camino. Y un asunto central de ese camino de la felicidad es la amistad. Le dedica varios capítulos, un par de capítulos a la amistad, ¿de acuerdo? O sea, es un asunto central en la vida. Y la universidad es un gran espacio de amistad, pero también lo es el trabajo. Grandes amigos hemos hecho en el trabajo. Sin embargo, hoy no sabemos ser amigos. El asunto es tan central que no sería frívolo que en la universidad se hablara al respecto con profundidad. Y creo que tal vez no el único espacio, no el exclusivo, pero un espacio idóneo son esas materias humanísticas, ¿no? Pero no exclusivo, porque los profesores tenemos que ser maestros de amistad. Conocer a nuestros alumnos. Yo ahora estuve paseando rápidamente por el campus y me encanta este pasillo. O sea, se me hace un gran espacio. Los arquitectos les llaman los espacios intermedios. Me encanta, ¿no? O sea, un gran espacio de amistad, de grandes conversaciones, ¿no? Y la amistad tiene, les voy a dar 4 tips que se los aprendí, a ver si me acuerdo de esos tips, 4 tips que se los aprendí, por un lado a Séneca y por otro tiene un libro que es sobre el ocio, y por otro lado a Juan Pablo II. Hay una carta muy bonita, la primera carta que escribió Juan Pablo II a los jóvenes, 1985. 4 tips salen de ahí. El primero es contacto con la naturaleza. Si tú quieres hacer amigos, el espacio es el campo, el mar, las estrellas. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con amigos frente a un cielo estrellado, en silencio? ¿Sí? Este es el espacio de un buen vino, por ejemplo. El vino se toma ahí, no en el botellón. El vino se toma contemplando las estrellas a medianoche, en una gran conversación. El contacto con la naturaleza, central. Si no vas a la naturaleza con tus amigos, no sé qué estás haciendo. Segundo, el contacto con la cultura. Es decir, no solo el mundo natural, sino el mundo que hemos creado. Eso que yo llamo, que también tantas cosas de las que he hablado son, como dijo Rodolfo, inspiración de Leonardo Polo, el plexo medial, es decir, la interconexión de todas las cosas. Todo esto está interconectado. Y es la cultura. Pues ahí es un gran espacio de amistad. Tercero, el contacto con los demás, obviamente. Hay que saber hacer fiestas. Hoy la gente no sabe hacer fiestas. Y cuando yo digo esto, no crean que yo sé. O sea, es una cosa muy difícil, hacer una fiesta. Por eso decíamos que el empresario es empresario con fuerza cuando da. Y las fiestas, son festivas cuando hay mucha donación. Si están muy calculadas, si están muy... hoy hay mucha fiesta artificial. No sabemos, dice Nietzsche, que uno mismo es una fiesta. Fíjense qué bonito, ¿no? Uno mismo es una fiesta. Que cuando llegues al aula,
sea una fiesta. Este es el reto de los profesores, de los estudiantes, ¿no? Y por último, el contacto con Dios. O sea, si hay una amistad que compensa, que es retadora, es la amistad con Dios, es decir, la búsqueda de lo divino en mí. Esto no es sencillo porque se habla de Dios con frivolidad, Dios, ¿no? Ser amigo de Dios. No. O sea, grandes tratados se han escrito al respecto sobre la amistad con Dios, es decir, sobre la mística, sobre la oración. Pues espero que eso sirva. Me parece que aplica tanto a la universidad como a la empresa. Gracias, Alberto. Tenemos también a Gerardo que quiere decir una palabra. Oye, sí, Luego un por aplauso. allá. Estaban aplaudiendo. Luego tomas acá. Y el señor. Yo, doctor Vargas, bueno, gracias realmente por la conferencia. Yo la he disfrutado enormemente. O sea, me quedaría aquí toda la mañana. Esta tarde tendré el placer de oírlo de nuevo. Mañana creo que no puedo porque el rector me ha encargado otra cosa. Me echa, pero me hubiese encantado, pero bueno, seguramente será extraordinaria. No es una pregunta, es un comentario y casi que pedirle un pequeño compromiso. Voy a dar una orden, pero voy a aplicarlo de la charla, la voy a dar como una sugerencia. Pues siendo director académico. No a usted, a los que están trabajando conmigo, porque a usted no le puedo dar órdenes. En México Entonces, decimos en México, te digo Juancho para que entiendas Pedro. Exacto. Entonces yo voy a sugerirle, de repente la conversación me pareció extraordinaria, yo creo que marca unas líneas de trabajo sobre filosofía de la empresa y más cosas, es muy amplia. Yo creo que sugerirle a el decano organizar un seminario permanente o un seminario de estudio los próximos semestres sobre esta conferencia suya y otras, seguramente la de esta tarde complementará, y hacer una materia, una electiva quizás para estudiar estas líneas, porque creo que son espectaculares, van muy en la línea de nuestra universidad, y yo le voy a sugerir al decano. Acepto. No le voy a dar una orden, le voy a sugerir que libremente organicen un seminario y bueno, que por favor permanezca en contacto con nosotros para, no sé, eventualmente podernos conectar a distancia. Nos encantaría tenerlo acá, pero sé que no va a ser muy fácil que se mude de México para acá. Pero bueno, por lo menos tenerlo a distancia para que apoye en un posible seminario. Sugiero esa idea, porque me parece que ha sido extraordinaria. Lo felicito. Le agradezco mucho la conferencia. Ha sido, en mi opinión, brutal y creo que marca unas líneas muy, muy importantes para la carrera de Administración y de Economía recién estrenada. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, justamente, sí. Hay unas preguntas. Ya va, Gustavo, ya te doy la palabra. Hay justamente una intención con esto, ¿no? Y justamente viene de allí, Gerardo. La intención es, de alguna manera... Yo los veo muy organizados. Todo esto está muy organizado. Bueno, te soy sincero, nos reunimos ayer a última hora en la noche para cada quien asumiera su rol y su papel, libremente. Falso. Bueno, mira, de alguna manera, sí, es un poco esto, ¿no? Esta lección inaugural, de alguna forma, queremos que sea una abrebocas y una entrada para que la facultad marque un rumbo dentro de nuestra visión como universidad e institución. Creo que es un excelente aporte que tú hayas venido, de verdad. Creo que es algo realmente maravilloso que nos hayas dado la charla que nos has dado, porque nos dejas pensando muchas cosas, reflexionando otras, pero sabiendo que todo lo que mencionas es posible en tanto que somos personas. Empresa, universidad, familia, iglesia, que mencionó el profesor Ricardo, existen y existirán en tanto que somos personas las que interactuamos. Y esto es algo que parece obvio, pero es trascendente. No digo más tarde habrá tiempo de decir más. Tienen la palabra, creo que estamos finalizando, ya le doy la palabra al señor, ahorita le voy a dar la prioridad a los jóvenes que no han interactuado, los jóvenes, ¿no? Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, pero 10 minutos. yo iría un poquitico, o hasta un poco más, 10 minutos. porque vienen los jóvenes y los jóvenes también tienen que decir y me interesa muchísimo escucharles. Entonces ya viene la hora de los jóvenes, se rompió el hielo, Gustavo Puy, Nicolás, luego el señor acá y por acá Ángel también, ¿ok? Y por allá Ángel, 2 ángeles, ok, perfecto. Y Ismari, bueno, los jóvenes se rebelaron, la rebelión de los jóvenes. Gustavo, por favor. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Y bueno, como muchos aquí, yo le agradezco mucho esta charla que nos ha dado doctor Alberto. Y bueno, yo le tengo una pregunta un poquito, tal vez algo picante, ¿ok? Y es que, bueno, ¿cómo el empresario puede ser un productor de libertad en un contexto donde el Estado, bueno, sistemáticamente ataca al empresario y tomando en cuenta un contexto como en el de Venezuela, donde muchas libertades son minimizadas?
Muchas gracias. Bueno, esto va increciendo, o sea, cada vez mejores preguntas. Gracias. Recuérdame tu nombre. Gustavo. Qué buena pregunta, Gustavo. Mira, se conecta un poco con lo que decía Guillermo. Hay que vencer el miedo. Ese es el primer asunto, ¿de acuerdo? O sea, hay que vencer el miedo. Hay sociedades donde el miedo ha penetrado las estructuras sociales y las estructuras humanas. Se requiere de mucha audacia, de mucha valentía. Pero no es suficiente eso. Eso es lo primero. O sea, cada uno tiene que enfrentarse con el miedo. Tener miedo no es malo, no es un problema, ¿saben? Lo que es un problema es temerle al miedo. Es decir, que el miedo se te meta adentro, convertirte en un miedoso. Pero miedo es con lo que lidia el empresario, y ya hemos dicho que la existencia humana es empresarial, es con lo que lidia el empresario todos los días. ¿De acuerdo? Todos los días se levanta con miedo, ¿saben? El que no esté dispuesto a eso, que renuncie a la empresa. O sea, todos los días un empresario se levanta con miedo. Pero el miedo se ataca. ¿De acuerdo? Y además esto es gozoso. O sea, atacar el miedo es fantástico, es muy, muy enriquecedor, ¿no? Es muy atractivo incluso. Eso es lo primero. Pero lo segundo, uno necesita compañeros de viaje. En la vida uno siempre necesita compañeros de viaje. Y las estructuras políticos, sociales de miedo, lo que hacen es atomizarnos, segmentarnos, fragmentarnos. Entonces, el reto está en la amistad. Y la amistad, cuando tiene un carácter altamente social, se llama solidaridad. Es decir, estamos ante el reto de ser solidarios. Y ser solidarios significa jugar a favor del otro. Este es el asunto. O sea, hay que aprender, hay que vencer el llamado self-interest. Es cierto que uno tiene un interés propio, pero el hombre es capaz de tener un interés social. Social con fuerza, es decir, solidario. ¿No? A veces vienen situaciones especialmente dramáticas que detonan la solidaridad. Pero el reto está en hacer de la solidaridad algo normal, que se normalice la solidaridad. Espero que te sirva eso, Gustavo. Gracias. Nicolás, por favor. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por venir. Muy buena lección inaugural. Mi pregunta va, o sea, hemos tocado muchos temas importantes, que es libertad, sentido de la vida. Hay una frase de, usted debe conocer este autor, Viktor Frankl, que es muy fuerte esa frase que dice, la peor pesadilla de un hombre es la falta de sentido. La peor pesadilla de un hombre es la falta de sentido. Obviamente, bueno, un empresario tiene que tener un sentido en la vida para, bueno, lo que hemos visto, generar libertad y todo eso. Pero tomando en cuenta lo que hemos dicho sobre el miedo y sobre las adversidades, ¿qué recomendaciones da usted para que, bueno, a pesar de que el empresario se enfrente a todas estas adversidades, se puede sentir muy abrumado y tal, cómo generarle esa valentía, esa capacidad de, en esa problemática, encontrarle el sentido, ya sea a la empresa, a su vida o otra cosa? Gracias. Bien, tu pregunta, lo que me indica, Nico, es como un feedback. Me estás dando un feedback. Y lo que yo entiendo de tu pregunta es, no me bastó con lo que le dijiste a Gustavo. Profundiza, ¿no? Entonces, porque, bueno, ya he dicho que la solidaridad es relevante. Sin embargo, gracias por esa insatisfacción, porque hay que ir más, hay mucho que decir al respecto. Entonces, es muy importante tener grandes objetivos. Cuando uno tiene objetivos pequeños, entonces se frivoliza. Hay que ser capaces de aspirar a objetivos grandes
¿Por qué creen que al rector se le da el título de magnífico? Es decir, está en su responsabilidad no ahogarse en el día a día en el que ustedes están, no ahogados, espero. Pero claro, como el rector organiza y dirige todos esos esfuerzos, podría ahogarse. Está en su responsabilidad plantear objetivos y plantearlos con mucha audacia, con mucha magnanimidad. Si uno no aspira a grandes objetivos, entonces se va empequeñeciendo. Y es lo que se llaman hábitos. Para uno hacerse de hábitos robustos e ir bien equipado por la vida, hay que aspirar a grandes objetivos. Nada de mediocridad, ni en la vida, ni en la universidad, ni en el trabajo. Una cosa es que uno sea prudente, pero eso es otra cosa. No confundamos la prudencia con los grandes objetivos, con la magnanimidad. Espero que eso sirva. Tu pregunta o sea, me llena de esperanza saber que tú te has incorporado a la universidad, según me contaba Rodolfo. Porque si la universidad lo hace bien, habrá algunos que descubran que no quieren pasar por la universidad, sino que se quieren quedar aquí, ¿no? Gracias, Alberto. El caballero de la cuarta fila, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Osvaldo Sánchez. Bueno, agradecerle a Un Mundo que en su ponencia, siendo un tema tan denso y tan profundo, nos captó 100% la atención todo el tiempo. Eso es excelente indicador de que no solo es la elocuencia, sino que el tema está muy bien tratado. Esa visión tan amplia del empresario me llama mucho la atención, sobre todo en la generación de libertad, porque trayéndolo a esta era, tengo una pregunta más que haría mi hijo que yo, pero vamos a hacer el intento. Trayéndolo a esta era, ese productor de libertad empresario que está en la sociedad del conocimiento, que ya cuando nosotros nos formamos era un paradigma muy diferente al de hoy. ¿Cómo ve usted el tema de la era del conocimiento, de la inteligencia artificial, de todos estos elementos que ahora te dan una cantidad de herramientas y que pareciera tonto, pero está generando lo contrario, está generando el miedo al miedo? O sea, yo veo muchos docentes hoy día teniendo mucho miedo a este tema de que, bueno, ¿por qué no nos vamos a abrir a esto? Entonces, ¿cómo ve este tema del empresario en ese aspecto? Gracias. Gracias. Mira, el empresario, hemos dicho que para ser empresario, es decir, para no solo producir, sino organizar lo que produce, y para no solo organizar lo que produce, sino organizar a las personas que dan lugar a toda esa producción, necesita hacerse de otros conocimientos. Es decir, no basta con, pensemos en la revolución industrial, no basta con ingeniería, no basta con economía, no basta, esta es la evolución de las escuelas de negocios, estoy diciendo cuál es la evolución de las escuelas de negocios. No basta psicología. Los grandes psicólogos del siglo pasado estaban en las escuelas de negocios, ¿de acuerdo? No basta sociología. Fíjense lo retador que es ser empresario, sino que además, y me parece que ese es el gran tiempo de hoy, hay que saber antropología. Es decir, un conocimiento fino sobre la libertad, porque si hacer empresa implica producir libertad, gobernar libertades en libertad, hay que ser fino en el conocimiento de la libertad, de los seres libres, del hombre. Esto es un reto que es para el empresario, pero también para las facultades de economía y ciencias administrativas, para las escuelas de negocios, sin duda, ¿no? De otro modo, el empresario, ante tanto dinamismo tecnológico, en concreto la inteligencia artificial, no puede más que quedar perplejo, indigesto. O sea, la necesidad de relevos generacionales hoy es violentísima. O
sea, uno no puede ir al paso, ¿de acuerdo? Y entonces necesita introducir nuevas generaciones continuamente, pero todo mundo nos vamos quedando atrás. Es decir, lo que hace falta es comprensiones globales de la técnica y por lo tanto hace falta también equipos de trabajo, ¿no? De esto hemos hablado un poco, pero el empresario hace frente a lo nuevo, a la innovación, con interdisciplina, con equipos de trabajos fuertes. Por eso el directivo no puede incorporar a su equipo mediocres. Tiene que atreverse a incorporar gente mejor que él. Gente mejor que él. O buscar también, porque se dan ambas situaciones, que el equipo crezca. Y esto tiene que ver, lo relacionamos con Nico y con algo que ya he mencionado antes, con la formación de los relevos. Hay que tener una gran capacidad de formación de relevos, ¿no? Y en ese sentido la amistad es relevante porque si no hay amistad en la empresa, la gente se marcha. Y hay altos niveles, hoy hay una crisis de recursos humanos en el mundo muy agresiva, hay demasiada rotación, ¿no? Y pensamos que eso se va a corregir con premios a punta de billetazos, pero no, eso se corrige con amistad. Necesitamos amistad en la empresa. Bien, en concreto sobre la inteligencia artificial, me parece que en realidad, en términos antropológicos, la innovación, la relación con la técnica o con la tecnología sigue siendo la misma. Es decir, es un problema de conocimiento y de producción. Es el problema que he puesto ya sobre la mesa. Un problema de conocimiento y de producción, ¿no? O sea, si hay inteligencia, entonces, y no hay relación mía con esa inteligencia, entonces yo me supedito y el obrero termino siendo yo. Dicho de otro modo, para hacer un uso razonable, no moralina, no bueno, sino razonable, con la inteligencia artificial hay que saber. Cuando alguien no sabe, entonces se convierte, hay una inversión de los papeles. O sea, para yo saber si la inteligencia artificial me está diciendo la verdad, yo necesito saber. Y si yo ya sé, ¿para qué la inteligencia artificial? Entonces no es para pensar, es para hacer. Oiga usted, haga esto, porque el que sabe soy yo. ¿Me explico? Si no sé y me introduzco en la dinámica de la inteligencia artificial, entonces me alieno porque cada vez sabré menos. No sé si se ve el punto. Bien, espero que eso sirva. Muchas gracias, Alberto. Bueno, vamos a ir concluyendo poco a poco, pero Yuyu, por favor. Ismari tiene una pregunta, porque quiero darle chance a los jóvenes que realmente no preguntaron de inmediato, pero ya se abrieron, entonces no quiero cerrar la oportunidad, pues es que tenemos otra actividad acá en un rato, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos en tiempo, Roberto. Ismari y los dos ángeles, y con ellos cerramos, ¿ok? En cuanto a preguntas, ¿no? Y respuestas. Pasa que las respuestas de Alberto son bastante provocadoras y, bueno, elocuentes, ¿no? Gracias por eso. Ismari. Ok, mi pregunta justamente va relacionada con el tema de la inteligencia artificial. Y es que creo que para nadie es secreto que hoy en día prácticamente una inteligencia artificial puede realizar asientos contables, puede decir costos, puede manejar todas las cosas que antiguamente solamente podía hacer un empresario, un contador, un administrador. Entonces, ¿usted consideraría que lo que haría la diferencia entre una inteligencia artificial y un empresario sería la capacidad de entender este tipo de temas, como el concepto de la libertad, el ser humano, cómo funciona, qué es lo que realmente hace el empresario, el factor de agente de cambio, todo ese tipo de cosas? Gracias por la pregunta. Seguimos en ese ritmo creciente. El asunto es un problema de conocimiento y nadie me malinterprete, me parece fantástica la inteligencia artificial, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber qué es inteligencia y de eso sabemos poco, desafortunadamente, ¿no? Entonces, perdóname, ya me perdí. Tuve
un lapsus. ¿El asunto era? La inteligencia artificial como desarrollo, como un complemento a la pregunta anterior, o sea, como explicar la inteligencia artificial en el sentido de que si es un recurso, Ya. ¿cómo usarlo? Ya, entonces me parece, discúlpame ese lapsus, me parece que estamos en el tiempo del pensamiento. Y lejos de tener miedo en la universidad sobre la inteligencia artificial, hay que sentirnos a nuestras anchas. ¿Por qué? Porque entonces la inteligencia artificial es lo que indica es mayor necesidad de pensamiento. O sea, para seguirle el paso, vamos a ver, lo que distingue fundamentalmente una inteligencia artificial de una inteligencia viva, es decir, de una inteligencia real, es el establecimiento de los fines. Y cómo esos fines se establecen dialógicamente. Es decir, los fines de esta universidad no los establece, como ya he propuesto, unilateralmente el rector y su consejo. No, los fines se establecen dialógicamente. Y el logos, el diálogo es una tesis griega clásica. Es decir, es propio de un conocimiento abierto. El conocimiento propio de la inteligencia artificial es cerrado. ¿Sí? El logos humano es abierto. Cuando tú te compras 2 botellas de tinto y te escapas con tus amigas a la playa y por la noche tienen una gran conversación, eso es inteligencia viva, es dialógica, es decir, lo que están haciendo es sintetizando, no solo sincronizando, sino sintetizando sus inteligencias. Toda organización que esté organizada exige una gran síntesis de inteligencias. Dirigir en buena medida y hacer universidad consiste en sintetizar inteligencias, ¿no? Ese es el reto que tenemos. Y luego si nos procesan todo lo demás, pues qué mejor, ¿no? Es decir, nos da más libertad. La inteligencia artificial nos abre el espacio para la libertad. Interesante punto de vista. La inteligencia artificial como productora también de libertad, canalizada desde la inteligencia de la persona. Como instrumento. Como instrumento. El Más que productor, producir, soy nosotros. yo. Instrumento de generador. Entonces, como un gran instrumento, un instrumento poderosísimo, ¿no? Excelente. Tenemos 2 últimas preguntas. Quisiéramos más. No sé si de tiempo, María José, porque es que hay otra actividad, pero aquí está Ángel y Ángel. Si son breves en sus preguntas y Alberto breve en la respuesta, sobre todo, María José tal vez también puede intervenir, ¿ok? Ángel. Rodolfo, si escuchamos las 2 preguntas seguidas. Ah, perfecto. Y haces una síntesis, Alberto. Sí. Ok, Ángel y Ángel. Bueno, 2 ángeles del cielo acá preguntando. Bueno, primeramente agradecerle por la charla, o sea, de verdad que fue espectacular todo, cómo abarca usted el tema del mundo empresarial y lo filosófico, y cómo eso lo adaptamos hacia las personas, y hacia lo que es la persona y su libertad. Me robaron la primera pregunta. La pregunta que hicieron por allá era la que yo tenía, quizás un poquito más desarrollada en una función no tan directa, pero pensando, encontré otra que va en función de lo que usted dijo sobre la solidaridad y cómo, ¿verdad?, en una empresa, llevada a ese contexto, la pregunta sería la siguiente. ¿El empresario debería ser más líder en función a su trato ejemplar con personas o más directivo? Y la segunda, ¿cómo promueve a través de su libertad la libertad de quienes él dirige? Repíteme la segunda. ¿Cómo promueve a través de su libertad la libertad de quienes él dirige? Vamos a responder esa porque veo que es compuesta la pregunta, entonces Venga, mejor que... voy a ser sintético. Gracias por la pregunta, ¿eh? Muy interesante porque hoy se habla mucho de liderazgo. Y entonces no se sabe qué pasa ahí. Entiendo así tu pregunta. O sea, ¿qué pasa con la dirección y qué pasa con el liderazgo? Yo no encuentro distinción. El director es un líder, ¿no? Se puede segmentar, pero eso va en detrimento de la dirección y va en detrimento del liderazgo. Es decir, a mi modo de ver, hoy hablar de liderazgo es hablar de dirección, ¿no? A lo mejor el término dirección, por lo que ustedes quieran, se ha quedado atrás. Y entonces hoy se habla especialmente de liderazgo, sobre todo porque también el mundo se ha democratizado muy ampliamente y entonces resulta que a lo mejor tú hoy eres un influencer y ejerces un liderazgo, ¿no? Los nuevos líderes, ¿no? Los influencers.
Habrá que ver, ciertamente, pero yo no lo segmentaría. Me parece que un líder es directivo, y esto es algo que pierden de vista los influencers contemporáneos. Ejercen un liderazgo, pero no hay dirección con mucha frecuencia. Es decir, lo que hay es frivolidad en el mundo de los influencers. Y claro, si uno se deja dirigir por la frivolidad, entonces no hay dirección. Hay anulación de la dirección y vacío organizacional. Y por otro lado, la dirección no es meramente operativa. Ese sería el hándicap si no se le vincula con el liderazgo. Por eso he hablado de ser visionario. O sea, el empresario tiene dos elementos que en el fondo son los que me estás planteando: dirección y liderazgo. Es decir, visión, un futuro que nadie ve y en el que tiene que ser pionero, punta de lanza, y siempre tiene compañeros. Hay gente que le sigue el paso, que le ve, que ve un poco también lo que él ve, lo que ella ve, obviamente, pero además es capaz de ese futuro que ve ponerle pies organizacionales con nombre y apellido. Gracias por la Gracias. pregunta. Bueno, una pregunta, Ángel. Gracias, doctor Alberto, por la conferencia. Y bueno, mi pregunta viene más por lo que habló de la crisis antropológica de los empresarios, que es que nos mencionó que la crisis es esclavizante porque el empresario confunde situación con libertad. ¿Cómo nosotros, estudiantes que deseamos ser empresarios, cómo podríamos corregir o evitar la situación? ¿Tu nombre cuál es? Ángel. Ah, sí. Ya me lo repitieron al cansancio. Gracias, Ángel. Discúlpame. Ustedes, o sea, de verdad, les agradezco. Me siento muy cómodo conversando con ustedes, Ángel, ¿eh? Pusiste atención a un asunto muy relevante. Yo he dedicado muchas horas de estudio, de pensamiento a ese asunto. Es un asunto central en ese librito que te digo de la genealogía del miedo, ¿no? Es decir, la situación de crisis se identifica con la libertad. Lo voy a poner a nivel de cancha, perdón por el bajón, pero es como estar en una relación tóxica, ¿sí? Porque el tóxico o la tóxica se identifican con mi libertad. Es decir, yo pienso que al margen del tóxico o la tóxica, no hay vida. Y entonces no puedo escapar, es una relación de esclavitud. Pienso que no hay libertad más allá de él o ella, de esa relación. Y entonces estoy atrapado, porque la relación es tóxica, es decir, ya es esclavizante en sí, pero salir de ella implica perder, porque esclavitud y libertad se identifican, ¿entienden? Por eso es tóxica. Implica perder la libertad y entonces uno está sometido por el miedo. Es incapaz de renunciar a esa relación. Pues esto le pasa al empresario. O sea, el empresario piensa que este es el único modo, por eso hablábamos de fanatismo, cinismo y tibieza. O sea, este es el único modo de organizar la vida. Por eso el empresario tiene que romper, y vuelvo ahí al asunto, se rompe la situación con la solidaridad. Lo que pasa es que la solidaridad es otro tema, o sea, da para mucho, hay que articularla. Termino con esto, si les parece. O sea, los que saben de solidaridad empresarial, política, son los polacos. Estos señores pensaron mucho el asunto y hubo en Polonia una especie de alianza entre empresarios, trabajadores, ¿no? Lech Walesa, iglesia e intelectuales. Es una cosa, es un hito histórico lo que pasó ahí, ¿de acuerdo? Pues si alguno quisiera profundizar, por ahí hay una pista para proseguir. Gracias, y creo que vamos a dejarlo acá porque en verdad, bueno, Alberto se ha mostrado… Hay que trabajar. Hay que trabajar también, ¿no? Alberto se ha mostrado muy generoso con sus respuestas, como ha sido generoso en venir acá. Yo quería destacar, antes de terminar, dar unas breves palabras. Primero, decirle a los jóvenes que se están alistando ya con sus morrales, y me disculpan este inciso, que la dirección de marca me pide un favor,
que se queden sentaditos todos en sus sitios porque tienen un pequeño trabajo que hacer con ustedes después de que terminemos acá. Si yo sé que suelen irse rápido porque hay hambre, pero me pidieron ese favor, vamos a complacerlos porque siempre hacen mucho por nosotros. Así que se quedan con sus morralitos allí un momentico para una foto grupal también ahora, pero antes no se muevan de allí, ¿ok? Quería cerrar, bueno, nada, agradeciendo a Alberto, agradeciendo a nuestras autoridades que creyeron en este proyecto. Yo quiero darle crédito a, que no está con nosotros acá en este momento, el profesor Hugo Bravo, que por temas laborales no pudo asistir, pero yo creo que él es la génesis de todo este proyecto de estar con Alberto acá en Venezuela, que haya venido a Venezuela. Espero se nos incorpore mañana, así me dijo. Y agradecer a las autoridades que creyeron en este proyecto, que creyeron en que era posible. Agradecer a Roberto también, que seguro tiene unas palabras de cierre para nosotros también ahora en este momento. Y a todos los profes que están acá, ¿no? Todos los profes que están acá, que también creen en este tipo de iniciativas. Y obviamente para ustedes, ¿no? Los estudiantes que yo sé que a veces no entienden algunas cosas, pero están queriendo entender y eso es importante. Queriendo entender se aproxima uno a ese conocimiento del cual habla Alberto y uno se queda así. Y eso que mencionó al final, por eso quise cerrarlo aquí, porque es trascendente. La situación polaca es algo realmente importante. Vétanse por ahí, googleenlo, pregúntenle a Copilot, pregúntenle a Gemini, pregúntenle a ChatGPT, a lo que sea, y comiencen a interactuar desde ese concepto porque se van a conseguir sorpresas. Muchísimas gracias, Alberto. La palabra, Roberto. Bueno, aplauso para el profesor. Bueno, solamente queda agradecer especialmente a todos y recordarles que esta tarde hay una actividad acá mismo que lleva por título ¿Es posible una metateoría de juegos en la economía y las relaciones interpersonales? Eso es esta tarde acá. Y mañana a las 9 de la mañana, el segundo encuentro, la universidad como factor de crecimiento. Agradecer su presencia, agradecer la transmisión de UMA TV en YouTube, de Radio UMA y, por supuesto, de Marca por la cobertura en redes sociales y todo el trabajo que siempre hacen. Gracias a todos. ¿Sí?